Amados hermanos y hermanas, reciban saludos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me siento muy contenta de poder verles y saludarles en esta clase número 5 ya de la materia Nuevos Movimientos Religiosos. Antes de iniciar, vamos a ponernos delante de nuestro Dios en oración y para ello me encantaría pedirle a nuestro hermano Alan que fuera tan amable en dirigirnos a través de la oración delante del Señor. Bueno, acá estoy. Bueno, oremos. Señor, primeramente gracias por el día que tenemos hoy, por las bendiciones que hemos recibido, por el cuidado y la protección que siempre nos das con todos los temporales que estuvieron pasando en estos días, acá en Misiones en especial. Y te pido que bendigas esta clase y a la profesora Perla, que nos va a impartir esta clase para después ponerlo en práctica lo que vamos a aprender aquí. Todo eso te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Alan, y gracias a todos por estar en una clase más aquí juntos aprendiendo de estos nuevos movimientos religiosos, pero además también ya tomando nota para su trabajo final. ¿Cómo van con el trabajo final? ¿Bien, mal, regular? ¿Quién dice yo? Yo estamos en investigaciones totales, pero bueno, va yendo. Sí, yo con mi equipo ya nos estamos organizando, con quienes integramos el equipo, no es mi equipo, sino somos todos los integrantes. Así que bueno, ahí estamos investigando y ya comenzó la tarea. Sí, bueno, estuve investigando un poquito y bueno, viendo los temas y bueno, como le mandé un mensaje ayer, profesora, bueno, ahí estamos con Liti, que vamos a hacer las dos juntas al trabajo. Y bueno, no sé si tomar solo un punto o tomar más puntos de la semana 4, que es por ahí la que me interesó esos temas y bueno, por ahí tengo que hablar con ella bien, a ver cómo, si tomamos un solo punto o tomamos más puntos, porque según estuve investigando no hay mucho que decir en el tema que nosotros tomamos. Buenas tardes. Muy bien, gracias mis hermanas Dina, Doris, Karina. Adelante, Zoraida, buenas tardes. Y yo tengo una pregunta después. Sí. Bueno, creo que mi hermana Zoraida a lo mejor está teniendo problemas con su conexión. La hermana aquí yo y esta tarde Hermana Zoraida, no le escuché bien. Si gusta nuevamente activar su micrófono, por favor. hermanas, buenas tardes. Que aquí nos hicimos grupo, la hermana Rosalba, la hermana Lenny, la hermana Clara y mi persona, y esta tarde definimos qué tema tomamos. Excelente, muchas gracias. Equipo de 4. Ahora sí, adelante con la pregunta, mi hermana Dina. Sí, ayer cuando nos reunimos quedó la pregunta si lo que vamos a exponer verbalmente lo tenemos que subir escrito también. Uy, muy buena pregunta. No sé si los demás lo habían pensado, pero por la cara de haber dicho, oh, hermana Dina, ¿en qué dilema nos metió? Hermana, yo pensé, pues yo entendí que era como hacer una presentación. Tocaba con Claro, yo diapositivas. pensé igual lo explicar mismo. cada una. Bueno, Sí, coincido con mi hermana Zoraida, que era una presentación, un PowerPoint, algo así, no sé, en Canva, cualquier aplicación. si es una presentación a manera de clase, por decirlo así, es una exposición en vivo. Si además desean hacerlo por escrito, bueno, ya quedaría a criterio de cada uno de ustedes. Si les da el tiempo, adelante. Sería muy valioso y muy enriquecedor y les voy a comentar por qué. Si Permiso, ustedes, hermana. sí, hermana Zoraida. Pues yo entendí eso, hermana, si es así, de que hace uno las diapositivas y explica cada una, o sea, eso queda escrito, pero además se hace la presentación.
Sí, sí, pero y me parece muy bueno también esto que comparte mi hermana Dina, porque, bueno, no sé qué plataforma manejen ustedes para, por ejemplo, compartirse los trabajos o para que los suban a a un Drive y de ahí pueden tomar esos recursos para que en un momento determinado expongan algunos de los temas que sus compañeros compartan en su iglesia, en su comunidad. Creo que también sería muy enriquecedor. Si lo pueden realizar, si lo pueden llevar a cabo, creo que sería muy valioso, además de la clase que se va a exponer, porque los videos ahí van a estar y pueden en cualquier momento revisarlos. Pero si les parece, hago un drive para que en esa carpeta se suban, ya sea que lo hagan por escrito o de igual forma, es muy sencillo. El PowerPoint que ustedes vayan a presentar, solo conviértanlo a PDF y ahí ya van a tener escrito el material para que por cualquier situación puedan revisarlo. Saben que me parecen muy interesantes los temas que están tomando, pero hay un mensaje que me llegó hace unas horas. Déjenme nada más compartir. Es de mi hermana. Me dice María Finque o Pelusa Finque, que así aparece. Porque ella va a hacer el trabajo con nuestra hermana Alejandra Beckman y van a hablar también acerca del abuso espiritual. Entonces, este tema también ya lo tomó mi hermana Karina. Recuérdeme su compañera, mi hermana Karina. Es la hermana Liti. Cierto, con la hermana Liti. Entonces, como ya son dos temas que van a hablar de lo mismo, si pueden hablar entre ustedes y ponerse de acuerdo sobre qué puntos van a tocar para que no sea repetitivo, ¿de acuerdo? Aunque sé que la forma de exponer entre uno y otro, pues cada quien le pone, dijéramos acá en México, cada quien le pone su toque, su sabor, pero para que no resulte repetitivo, sí sería bueno que pudieran platicarlo. Ahora, si alguno de los equipos decide que toma otro punto, también es válido. ¿De acuerdo? Alan, adelante. Sí, una pregunta, no me acuerdo bien qué temas era lo que se trataba, pues estoy en el sílabo y no los encuentro. ¿Cuáles serían los temas para elegir? Ah, muy bien. Están en el sílabo. Em, Si no, no se preocupen, ya mismo se los comparto. Aquí aprovecho para compartirles, permítanme un segundito, y les comparto cuál es. Está. Muy bien. Les comparto aquí en el sílabo, en la clase, para que los puedan revisar. Aquí está. Puede ser solo un punto, perdón. Sí, sí, adelante, Veré. No, era solo pregunta. ¿Puede ser solo un punto o es realmente solo un punto de los que están enumerados dentro de cada tema general? Es decir, el punto 2 tiene tres temáticas. Es solo tocar uno de esos tres. Puede ser un tema con sus subtemas o solamente un subtema. Aquí lo interesante es que si ustedes toman un subtema, puedan desarrollarlo de tal manera que la exposición les lleve para 20 o 30 minutos. Ahora, considerando, por ejemplo, si ustedes llegan a decir, bueno, yo quiero tomar el crecimiento del papel de las religiones, que es el primer subtema de la tercera semana de clases, ¿sí? Vamos a suponer, yo quiero tomar ese, ok, ¿qué enfoque le vas a dar? Porque en el crecimiento del papel de las religiones tenemos que encontrar en una conclusión cómo es que este crecimiento en el papel de las religiones hoy día tenemos que aterrizarlo, ¿sale? O cómo lo aterrizamos. La conclusión tiene que ser en cada uno de los temas, tiene que haber una conclusión y cómo a este momento a nosotros nos afecta o nos beneficia o digamos que qué desafíos encontramos de acuerdo a ese tema que estamos
llevando a cabo, que estamos exponiendo. En el caso, por ejemplo, del abuso espiritual, sería muy interesante que estamos hablando ahí de la cuarta semana, características del abuso espiritual. Sería muy interesante también aterrizarlo en todos, pero en nuestra iglesia. En algún momento se ha llevado a cabo el abuso espiritual, cómo se combate, cómo contrarrestarlo para nuestras nuevas generaciones, proponer algo que resulte también, digamos, práctico para nuestras comunidades de fe. ¿De acuerdo? Entonces, de ustedes depende si quieren tomar un tema y los subtemas o si toman un subtema y lo desarrollan. ¿Cuáles son los temas, Alan? El primer semana de clases vimos que es la religión, los conceptos generales, las religiones étnicas, las imperiales, las nacionales y las universales. En la segunda semana hablamos acerca del posmodernismo, las religiones del mundo actual, y nos enfocamos al concepto de religiones modernas, la diversidad religiosa, a la multirreligiosidad y la religión que se desvanece entre la individualización y el ateísmo. La tercera semana de clases, que es esta, y hoy nos vamos a enfocar, fíjense, como llevamos una clase de atraso, bueno, vamos a hacer esto. Hoy vamos a ver todo este tema 3, ¿de acuerdo? Es muy sencillo porque algunos conceptos ya los vimos, nada más los vamos a retomar y estaremos hablando de las religiones del futuro, el crecimiento del papel de las religiones, los 4 modelos de religión en el futuro y las religiones en la construcción de un modelo de convivencia global. Continuamos con conceptos religiosos contemporáneos que empezamos el próximo jueves con la guerra espiritual, la espiritualidad de la nueva era, el ocultismo y el satanismo y características del abuso espiritual. Siguiente, quinta semana de clases, cómo identificar una secta, qué es una secta, características del cristianismo ortodoxo, identificación de los grupos sectarios y para la sexta semana vamos a reflexionar acerca de los retos en el mundo actual. 2 en específico, ciencia y religión y mujer y religión. Y hasta ahí. Entonces vamos a la mitad, vamos a muy buen tiempo para que empiecen a dialogar con su equipo, revisen la bibliografía que van a compartir, también que puedan ustedes estar desarrollando las propuestas. Y también les mencionaba, si quieren además compartir su trabajo por escrito, no se preocupen, si no lo quieren realizar en Word, no hay ningún problema. Las mismas diapositivas que vayan a hacer en PowerPoint o en Canva, nada más las pasan a PDF y les voy a compartir un enlace de Drive para que lo puedan subir. ¿Para qué? Porque estos materiales yo estoy segura que van a ser de gran bendición y nos van a resultar muy útiles en nuestra comunidad de fe. Entonces, aquí va a depender mucho de la disposición de todos y el deseo de compartir para que podamos enriquecernos, pero también para que podamos compartirlo y aplicarlo en nuestras iglesias. Tengo una pregunta. Bueno, Adelante. un comentario. Nosotros elegimos la modernidad, ¿no la vi ahí? Cierto, mi hermana Dina, no la vio porque fue en la segunda semana. Para llegar a la posmodernidad, primero hablamos de la modernidad. Entonces, aunque no está desarrollado como un subtema tal, la realidad es que sí está ahí. Y al hablar de modernidad va a ser muy útil que usted pueda poner los puntos en que esta converge con la religión. Dale. Ay, Gracias. bueno, mi pregunta era casi lo mismo, pero diferente. Adelante, mi hermana Zoraida. Ahí dice, religiones étnicas, dice ahí en eso. Uno puede tomar una religión y dedicarse solo a ella y hablar sobre ella sola. O un concepto como, por ejemplo, el fundamentalismo. Entonces, tomo el fundamentalismo y hablo sobre solo eso. No tiene que ser todo el concepto de lo que su merced nos enseñó, sino solo coge uno solo y trabaja sobre ese.
Así es. En cuanto a religiones étnicas o las universales o las que ya hemos visto, pueden tomar solamente una y desarrollarla. ¿Cuáles son los Bueno. principios? ¿En qué se basa su cultura? ¿Cuál es la propuesta que tienen? O vaya, en el caso, por ejemplo, habían unas hermanas que mencionaron que iban a hablar acerca de una religión de su región. Va a ser interesante cómo es que se me ocurre, ¿verdad? En una propuesta, cómo pudiéramos acercarnos y presentarles nuestra religión o el evangelio sin que, digamos, desestimemos su religión, su creencia religiosa. Como una propuesta se me ocurre, se las dejo ahí al aire, ¿verdad? Si desean tomar una religión, Gracias, mi hermana. ¿no? Para servirle. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, ahora que lo encontré recién el sílabo, revisando ya elegí el subtema así sería la religión que se desvanece entre la individualización y el ateísmo. Sería el tema que, no sé si ya alguien eligió ese punto. De momento no, Alan, y me parece también muy interesante. De verdad que los temas que están eligiendo me parecen muy interesantes. Este en específico tiene mucho para dar, Alan, porque, bueno, ya lo veíamos en la clase pasada, ¿verdad? No les voy a hablar más porque si no es regresarme a la clase anterior, pero ya lo estuvimos viendo. Adelante, mi hermana Karina. Sí, bueno, voy a hablar con mi compañera a ver si quiere, porque estuvimos viendo con los temas de la semana 4 o la semana 6. En la semana 6 también están muy lindos los temas para tomar, así que por ahí los tomamos de la semana 6, los temas, que también están muy interesantes. Así que voy a hablar con mi hermana Liti para ver si tomamos esa parte. Muy bien, adelante, mi hermana Karina. Hasta ahora nadie ha tomado los temas de la semana 6 y son un tanto ríspidos, ¿eh? Porque sí tienen lo suyo, todos son desafiantes, pero va a depender mucho, ¿verdad? Del que empecemos con tiempo a desarrollarlos, a investigar, a llevar a cabo nuestra propuesta. Y además les decía, llegar a una conclusión, a un aterrizaje. ¿Cómo es que estos temas son importantes para hoy en nuestra comunidad de fe o en nuestra región? Por ejemplo, nadie ha mencionado o nadie ha hablado acerca de la multirreligiosidad, el diálogo interreligioso. Ese también es interesante, pero ahí se los dejo para quienes todavía no deciden qué tema. Hay, hay una diversidad y un abanico en el cual ustedes pueden elegir no solo uno, cada uno de Y ustedes. ¿Listos ahora sí para iniciar? ¿Sí? Muy bien, excelente. En ese caso, les comento como dijera mi hija cuando estaba chiquilla, ¿listos o no? Ahí voy. Bueno, ya les he preguntado que cómo vienen a la clase, pero ahora les voy a hacer una pregunta un poquito diferente. ¿De qué color vienen el día de hoy? ¿De qué color vienen el día de hoy? Piénsenlo. Les doy un minutito y me van a decir el por qué. ¿De acuerdo? ¿De qué color vienen el día de hoy? Y una vez que ya lo tengan, abren su micrófono, nos dicen el color y nos dan la razón del por qué. ¿Les parece? Adelante, Bere. Bueno, yo vengo justo de celeste. Bueno, justo lo que yo le decía a Alan antes de empezar la clase, amo la naturaleza y justo estos días ha estado súper nublado, tormenta tras tormenta, pero a mí me encanta el color del cielo. Me encanta ese tono celeste que suele tener cuando no hay nubes, cuando no hay lluvia, así que hoy vengo celeste, aunque esté nublado acá. Qué bonito. Muchas gracias, Bere. ¿Aló? ¿Me escuchan? Adelante, mi hermana Zoraida. Yo vengo de color verde. Muy bien. ¿Se puede Puede ser saber por qué de verde? el color esperanza,
es el color del crecimiento, el color de la riqueza natural y es el color que me fascina siempre. Yo soy verde, entonces vengo verde y si me preguntan que 1 a 10 en cuánto vengo, vengo en 11. Hombre, no, yo ya con esa respuesta, ya, ¿qué le digo? Cuando dice vengo en 11, me siento muy contenta, hermana Zoraida, por usted. Y qué color tan bonito, ¿verdad? Celeste por la naturaleza, pero el verde también porque significa esperanza. Hombre, qué bonito. Muchas gracias por compartir, hermana Zoraida. Adelante, mi hermana Doris. Su micrófono, mi hermana Doris, por favor. Vengo de color blanco, yo creo porque tengo la mente dispuesta para aprender todo, está en blanco, quiero aprender la clase y es un color que me gusta y representa la pureza y me gusta el blanco, siempre me gustó. Y Ay, bueno, qué soy 10 hoy. excelente, mi hermana Doris. Muy bien. Oigan, qué bonito se escucha. De blanco porque vengo dispuesta a aprender. Muchas gracias, mi hermana Doris. Muchas gracias. ¿Quién más se anima? Yo Adelante, Alan. estoy de una remera blanca de un campamento que dice resistir entre leones, así que estoy así hoy, de blanco también. Mientras no sea yo la leona que me anda resistiendo, No, para nada. dije, no vaya a decir Alan, no, no, la profesora que no venga. Muy bien, Alan, muy bien. Adelante, mi hermana Karina. Bueno, a mí me gusta el color violeta y bueno, según busqué, está asociado con la creatividad y la verdad que sí, soy bastante creativa, así que bueno, vengo así. Ay, qué lindo, mi hermana Karina. El violeta asociado con la creatividad. Miren, me imagino que entonces esa misma creatividad es la que le va a poner a su trabajo final. Por eso ya está ideando, ¿verdad? Y pensando. Excelente, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermana Marisa, ¿cómo está? Tan. Y bueno, yo vengo de negro, pero nada que esté mal algo, ¿no? Simplemente dice que el negro es elegancia, es hermoso, luce, así que bien, de 10, un día maravilloso hoy. Ay, qué bonito. Muchas gracias, mi hermana Marisa, por venir de negro de una manera tan elegante y aparte de 10. Excelente, mi hermana Marisa. Mi hermana Dina. ¿De qué color viene hoy mi hermana Dina? No definí todavía el color, pero estaría para un 9. Hombre, estamos así a un pasito del 10. Vamos bien, mi hermana Dina. Mi hermana Liti, ¿de qué color viene el día de hoy? Hola, buenas tardes a todas. ¿Cómo están todos? Bien, acá tenemos un poco de, no sé de qué se trata, pero bueno, con un poco de negro y rosa. Bueno, dice que cuando uno se pone ropa negra es porque, bueno, quiere que lo abrace, pero bueno, Marisa no dijo eso. Y el rosa, bueno, es siempre un color muy alegre. Y, y mi puntuación de clase, bueno, sería un 8. Estoy un poco cansada. Oh, le mando un abrazo, mi hermana Liti. Ay, gracias. Muchas Y gracias. ojalá que en un ratito más ya pueda usted descansar para que la siguiente clase venga ya descansadita, más repuesta y con un 10. ¿Qué le parece? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Eso. A usted, mi hermana. ¿Alguien me faltó? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Yo no les había compartido, ¿verdad? No, bueno, pues yo hoy vengo vamos a ver, ¿de qué color vengo hoy? Ah, de amarillo.
Bueno, obviamente mi ropa no, ¿verdad? Pero yo vengo de amarillo, porque dicen por acá que la que de amarillo anda en su hermosura confía. Entonces, bueno, si no me echo porras, ¿yo quién, verdad? Sí, pues, ¿no? Y el amarillo también es un color dinámico para que podamos aprender, para que vengamos con armonía en esta clase. Y siendo así, entonces vamos a iniciar. Hoy estamos en la clase número 5. Clase número 5 y vamos a hablar acerca de las religiones del futuro. Por favor, señálenme con su manita arriba, con su dedo arriba, si pueden ver la presentación. Sí, excelente. La materia es nuevos movimientos religiosos y hoy estaremos viendo las religiones del futuro. Cómo son concebidas, cuáles son los modelos que se habrán de estar presentando. Pero antes de iniciar formalmente con nuestra clase, vamos a tener un repaso con esta sencilla pregunta. ¿Qué hicimos la clase anterior? ¿Qué hicimos la clase anterior? Por favor, vayan abriendo su micrófono y nos comparten. Adelante, Bere. Permiso. Ay, la clase anterior vimos un montón de información, mi querida Perla. No, hablamos sobre la posmodernidad y fue muy interesante poder hacer como esta diferencia entre lo que es la diversidad religiosa y la multirreligiosidad que veíamos. Me llamó la atención el hecho de que a veces creo que no profundizamos, ¿no? En conceptos que, bueno, por ahí también a veces desconocemos, pero darnos cuenta de que en nuestro país, por ejemplo, o en nuestra provincia al menos, hay esta diversidad religiosa, pero también se vive la multirreligiosidad, que veíamos la diferencia entre una y otra. Bueno, es que la diversidad implica que hay muchas religiones, muchas denominaciones o muchos credos, pero también entre ellas se da esta convivencia o esta interacción entre las mismas, ¿no? Y la verdad que yo reconocía, ¿no? Que para mí en algún momento recién llegamos a Argentina se nos hizo muy llamativo, incluso a veces hasta chocante era el hecho de decir, bueno, van a compartir el culto con la iglesia de acá y luego con la iglesia de allá, y era como raro, ¿no? Pero creo que más allá de eso, el hecho de estar conscientes de lo que esto implica hace que uno realmente pueda ir como madurando, ¿no? En donde nosotros estamos parados como iglesia, que más allá de que si somos muchas religiones en un mismo lugar o entre nosotras, entre algunas denominaciones, puede haber esta convivencia, esta interacción, es poder darnos cuenta de la igualdad, de lo que implica, ¿no? Es decir, que no crezcamos o no caminemos en un absoluto, de decir, como antes, nosotros somos la religión verdadera o somos los únicos que nos vamos a salvar, ¿no? Eso a mí me quedó mucho de la clase anterior. Así que bueno, eso rescataría de la clase del jueves. Gracias. Muchas gracias, Bere, es cierto. Vimos muchos conceptos, por eso no se preocupen, el día de hoy va a ser un poco más tranquilo, más digerible la clase, pero qué interesante es cuando nos encontramos en un panorama donde no solo hay diversidad religiosa, sino una multirreligiosidad, esta multirreligiosidad que nos permite tener un diálogo entre nosotros, el poder encontrar cosas que sumen y además que podamos aportarnos unos a otros en una relación de respeto y de cordialidad. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién más se anima a que hicimos la clase anterior? Adelante, mi hermana Marisa. Seguía más o menos lo mismo que a mí me llamó también mucho la atención de la diversidad, de lo que decía Bere. A mí eso me impactó mucho porque también era como que teníamos eso muy arraigado, que nuestra iglesia es la única. El otro día, por ejemplo, para hacer el trabajo que
que si Dios permita vamos a presentarla a usted y a los colegas. Entrevistamos a una persona y esa persona nos hablaba de las costumbres que traía, las tradiciones. Ellos viven en las tradiciones todavía. O sea, y así migraron y así siguen y, o sea, y nos llamó mucho, a mí me llamó mucho la atención porque yo digo, en cierta oportunidad le preguntamos si creían, si leían la Biblia, dice que no, ellos lo que es oral de sus antepasados. Decir que cuando le pregunté si leían la Biblia, después de un rato le pregunté si conocían a Jesús, si creían en Jesús. ¿Y quién es? Me dice. Entonces le digo, y Jesús es el Hijo de Dios. Y claro, al no leer la Biblia, no tiene conocimiento, ¿me entiende? Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Y cuando salimos de ahí con esta colega, salimos de ahí, salí pensando, le digo, ¿esta gente será salva? A mí me llamó la atención. A mí me dejó como que así, porque ellos siguen y lo que nos hablaban con ese fervor de lo que Dios creó, todo lo que Dios creó en el mundo para nosotros, que hoy el hombre está destruyendo, que son las plantas, que son todas las cosas que está la medicina, están las plantas, y por qué el hombre destruye su propio remedio, su propia medicina, y por qué estamos teniendo tantos problemas de cáncer y de diabetes y de todo. ¿Por qué? Porque el hombre está destruyendo todo lo que Dios creó. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que vine a casa, lo comentaba con mi esposo y le digo, ¿realmente serán salvas esas personas? Porque nosotros sabemos que si creen en Jesús, ¿no? ¿Y serán salvos esas personas? Y esto viene de muchos años. Entonces, a mí, eso, el tema de la diversidad religiosa, a mí me llamó mucho la atención. Ellos creen en Dios. Hermana Marisa, qué tema tan interesante y qué punto acaba de tocar. Esto de entrevistar, bueno, porque déjenme decirles, ya escucharon ustedes que parte de la presentación del trabajo de mi hermana Marisa es una entrevista que nos va a compartir. Y el hecho de que en esta tribu todavía al año 2023 se siga transmitiendo la tradición de forma oral. Y además, sí, si bien creen en Dios como una divinidad, el no conocer a Jesús, todo lo que implica para nosotros, pero también para ellos. El que si serán o no serán salvos, bueno, eso creo que vale mucho la pena meditarlo. A ciencia cierta no lo sabemos, solamente Dios y Jesús, ¿verdad? Cuando Él regrese, pero me parece un tema importante, valioso y además muy enriquecedor el que lo puedan compartir. Parte de lo que veremos hoy precisamente también hablaremos de esto, de cómo en la religión de un futuro la diversidad o la ecología tiene mucho que ver con la religión, como el conservar nuestro planeta es parte de, no les voy a adelantar mucho, pero sí es interesante que para nosotros pudiera parecer algo nuevo el que se esté tocando esto en las religiones del futuro, porque si bien sabemos que hay un calentamiento global y que además demográficamente somos tantos y cada vez hay menos espacio, por decirlo así, la sobrepoblación y la sobreexplotación han traído desafíos incluso para la religión. No voy a abordar más, pero muy bien, muy interesante, mi hermana Marisa. Muchas gracias. Adelante, Bere. Pregunto, mi querida Perla, esto que hablaba Marisa de este tipo de tradiciones en el caso de esta cultura, ¿tendrá que ver con esto que hablabas la clase pasada justamente de la base de la multirreligiosidad, que hablabas de tres, que eran la tradición, la conversión y la migración, si no mal recuerdo? ¿Tiene que ver con esto o es algo diferente? O sea, hablar de otro tipo de tradiciones. A mí me suena que tiene que ver, pero mi pregunta es, ¿tiene que ver con esto de la... Claro, porque recuerden que en la base de la multirreligiosidad están estos tres aspectos y son parte de lo que permite precisamente que
se encuentre esta opción. En la diversidad religiosa solamente existen las religiones. En la multirreligiosidad, cada una de estos componentes son importantes para que haya una apertura. Entonces, sí tiene que ver precisamente la tradición, también la conversión y la migración, porque en cada uno de ellos vamos a encontrar cómo se sigue reproduciendo, por decirlo así, este estado de la multirreligiosidad, o donde es más factible, ¿verdad?, que se pueda llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias, Bere. Gracias, hermana Marisa. ¿Alguien más que hicimos la clase anterior? Hermana Sí, Zoraida. mi hermana. A mí me impactó, digamos, no asustarme, pero me gustó de que había un sitios donde se hacían reuniones de diferentes iglesias en diferentes momentos. O sea, que era como un lugar de alquilar para hacer reuniones, o un templo hecho para que todo el que quiera hacer culto lo pueda hacer. Porque yo aquí en Colombia no he visto eso. Aquí hay iglesias por todas las esquinas, de todas las religiones, pero cada uno tiene su templo. No, yo no distingo uno que digan es que el templo allá y entonces el domingo hace culto fulano y el sábado fulano y el martes fulano, no, sino que cada uno tiene lo suyo. Entonces a mí me quedó diciendo, bueno, pues en cierta medida es bueno, porque se da la libertad de cultos con todas las de la ley, ¿cierto? Todos tienen el mismo derecho y es propicio para eso, para la reunión. Entonces, iglesia, el que las personas tengan un sitio donde se pueden reunir y de cierta manera profesar su fe sin señalamientos, sin cohibiciones, y que lo puedo hacer yo, pero también lo puede hacer mi vecino, pero también lo puede hacer mi amigo, cada uno en su manera, de cierta manera es bueno porque en términos generales ya nosotros sabemos que nosotros no tenemos la verdad absoluta ni la salvación absoluta. Y si las personas tienen lugar así para acercarse a Dios sin problemas, pues me parece bonito, ¿no? Aquí en Colombia, la verdad, yo no lo he visto, y si lo hay, no me han contado. Muchas gracias, mi hermana Zoraida. Fíjense que esto por lo regular lo vamos a encontrar en países como Estados Unidos. Quizá en Latinoamérica es un poquito complicado, porque estamos acostumbrados a que nosotros tenemos un lugar de reunión. Y como usted decía, hay una iglesia en cada esquina y ya nos identificamos, ya conocemos. En Estados Unidos es distinto porque, por ejemplo, allá les comentaba, las rentas son muy costosas. Si tienen la oportunidad de revisar alguna transmisión de nuestra iglesia en Estados Unidos, en las latinas, por ejemplo, ustedes váyanse les voy a recomendar una, Iglesia de Dios San Fernando, California. Revisen la página de Facebook de San Fernando. Y ahí se van a dar cuenta el templo tan bonito en el que ellos están, pero no es un templo exclusivo de la Iglesia de Dios, sino que ahí tienen culto ellos los sábados, pero los domingos, si mal no recuerdo, es, creo, bautista, creo que son bautistas. Bueno, no, mejor no digo de alguna en específico para no mentir. Pero es otra denominación quienes se reúnen los domingos, y creo entre semana todavía hay otra más. ¿Por qué? Porque en este lugar, especialmente en el estado de California, que es el más caro de Estados Unidos, resulta impensable el poder adquirir de momento las instalaciones o un terreno para poder construir un templo. Por eso les es más fácil el estar realizando los servicios en este lugar que se comparte con otras denominaciones. Sin embargo, bueno, en el caso de nosotros en Latinoamérica es distinto porque ya lo mencionábamos, ¿verdad? Estamos acostumbrados de esta manera, o se trabaja de una forma distinta para obtener un terreno, y
ya lo llevamos a cabo, digamos, por tradición de esta manera. Primero mi hermana Dina y después mi hermana Karina, por favor. Sí, esto de compartir un templo, un espacio físico de distintas religiones, sí sé de algunos casos en lo que es Buenos Aires, en la capital, se da, se da. Tengo entendido eso. Pero si no, lo común es que cada uno tenga su templo. Muy interesante, gracias por compartir, mi hermana Dina. Adelante, mi hermana Karina. Sí, una pregunta respecto a eso de compartir los templos. ¿Nos lleva a una confusión o sea, a la gente a qué denominación pertenezco? Por lo que he escuchado de los hermanos de Estados Unidos, no, porque en el templo, creo, si mal no recuerdo, en el caso de San Fernando, no hay imágenes. Es lo que mencionábamos de algunos templos donde se realizan este tipo de reuniones. Creo solo hay una cruz y la cultura allá, en el caso de la cultura latina, migrante, pues se adaptan. Es parte de un proceso de adaptación por las circunstancias y la economía. Entonces, de momento, al menos cuando platicaba con algunas hermanas al respecto, no me mencionaron que hubiera algún conflicto de este tipo, pero también es una realidad que cada persona es un mundo, ¿verdad? A lo mejor a algunos sí les puede generar conflicto, quizá otros no. Sin embargo, dadas las circunstancias, pues lo más idóneo es que pues se puedan adaptar para llevar a cabo los servicios de esta manera. Adelante, Alan. Sí, quería compartir que los primeros inicios de la Congregación de La Paz, donde yo me crié, se alquilaba un local, se hacía culto que después posteriormente se compró el terreno y ahí se hizo las instalaciones que están hoy en día. O sea, se compartía un lugar afuera. Por eso quería compartir. Muchas gracias, Alan. Fíjense, yo no sabía esto, por ejemplo, que en Buenos Aires se ha hecho. Alan también nos menciona que esta era una manera en la que iniciaron. Regularmente, cuando escuchamos acerca de que se va a construir un nuevo templo, empezamos de cero, o al menos acá en México así ha sido. Se compra primero el terreno y en lo que se va construyendo, se empiezan a realizar los servicios desde lo más básico, sentándonos en bloques, en tablas de madera improvisadas como bancas, y es la forma, digamos, empezamos desde abajo, se le dice acá, ¿sí? Para poder llevar a cabo todo. Hay lugares en los que no es así y sin embargo, bueno, es la forma en que se lleva a cabo para, pues, de alguna manera empezar a ser parte de esta nueva comunidad que se proyecta. Adelante, mi hermana Karina. Sí, bueno, nosotros acá también empezamos desde cero, desde abajo, y estamos todavía desde cero. Si bien nosotros empezamos a reunirnos abajo de un árbol, a hacer los cultos a partir del 19. Y bueno, y hoy tenemos un garage que nos estamos reuniendo en la casa de una familia y estamos pensando en conseguir un lugar para alquilar. Pero bueno, estamos ahí. Es muy lindo porque como nos reuníamos bajo de un árbol y era todo tan familiar, era todo diferente. Es muy lindo empezar de esa manera. Qué bonito, mi hermana Karina. ¿En dónde es? Por favor, recuérdeme. Esto es en Pilar, Buenos Aires. Oh, ¿qué tal? En Pilar, Buenos Aires. Qué bonito. Fíjense qué experiencia tan maravillosa el que lo puedan realizar de esta manera. Y bueno, hoy día ya tienen un garage. Dios permita, ¿verdad? Que pronto puedan ir realizando las labores necesarias para que puedan tener un lugar ya establecido donde llevar a cabo los servicios, las reuniones. Confiamos en Dios que así sea. Y si en algo le podemos apoyar, mi hermana Karina, pues adelante. Creo que aquí estamos todos
para también servir de esta manera. Muy bien, bueno, entonces siendo así, queridos hermanos y hermanas, vamos a iniciar la clase número 5, y ya que tuvimos nuestra retroalimentación, por cierto, muy participativos, gracias a todos por sus comentarios, por sus aportes, son muy valiosos. Y ahora vamos a dar paso a nuestra clase. Dice Alan, un comentario para Bere. Bere, ¿cómo te estás así con el mate de pomelo? Ya ves, Bere, nos andas dando, nada más nos andas tentando con el mate que estás compartiendo. Muy bien, ahora sí, iniciamos el crecimiento del papel de las religiones. El pasado, queridos hermanos y hermanas, ofrece desde luego muchos argumentos para pensar en el presente a la hora de consolidar explicaciones para las que hay una clara y cada vez más apremiante demanda social. La violencia que se sigue vehiculando por medio de la religión, y fíjense que cuando buscaba violencia religiosa, una imagen que nos viniera a la mente, puse por ahí esta. No quise agregar la parte inferior de la imagen porque me pareció excesiva, pero todavía se sigue ejerciendo violencia que ha pasado en otras épocas con la Inquisición, solo por mencionar un ejemplo. En este año 2023 hay quienes pareciera que se quedaron estancados ahí. Pero además las transformaciones que se producen en las creencias y que construyen una convivencia desde la pluralidad en ámbitos cada vez más marcados por la diferencia. Los territorios interiores en cuya complejidad se avanza con instrumentos científicos cada vez más depurados. Las religiones en el futuro. ¿Qué sucede con ellas? Bueno, se encuentran en un mundo que está cada vez más interconectado, cada vez más globalizado y desde una mirada que busca ir más allá de la simple perplejidad ante la fuerza que tienen los argumentos religiosos en nuestra vida cotidiana. Es muy fácil que a través de un clic podamos acceder a diferentes partes del mundo de las cuales antes hubiera sido impensable. Pero en este año 2023, en este nuevo siglo, en el que estamos cada vez más interconectados y globalizados, los argumentos religiosos también forman parte de este mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque en un mundo en el que la tendencia principal era la despolitización de la religión, es decir, política aquí y religión acá, hay un ejemplo que vamos a encontrar y es el de la revolución islamista en Irán, que abrió un nuevo camino de integración a la política religión impredecible en los países musulmanes que había apostado a la modernidad. Antes, Irán se consideraba un país moderno donde había esta apertura, incluso, ¿verdad?, en la cuestión cultural, pero de pronto esto cambió. Y entonces nos encontramos que está ligada la política a la religión. Ya lo habíamos también comentado en la clase anterior acerca del ejemplo de Irán y el fundamentalismo que encontrábamos ahí. Y este planteamiento que el papel de las religiones nos da acerca de que crecerá en el futuro puede producir perplejidad.
puesto que muchos grandes pensadores europeos de la modernidad, como ya vimos, plantearon que la religión iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya lo importante iba a ser la ciencia. Pero hay una frase que quiero compartirles que llamó mi atención y es la siguiente: la ciencia no ha suplantado a la religión, ni los científicos a los pastores. Si bien nos encontramos que ha habido un avance de la ciencia en esta posmodernidad en la cual estamos viviendo, no han desaparecido ni la una ni la otra. En este, digamos, mercado, por eso la imagen que está aquí, en este mercado en el que encontramos diferentes productos, también encontramos diferentes religiones. Les decía desde el inicio, viéndolas desde un punto de vista con pensamiento crítico, pero también respetuoso. Y en este mercado en el que tenemos fácil acceso, no han desaparecido la ciencia, tampoco la religión. Ni lo han hecho los científicos, ni los pastores o los sacerdotes. Todavía ahí se encuentran. Y esto nos habla precisamente del crecimiento del papel que han tenido las religiones hasta hoy día. Creer y no creer conviven. Sí. Hoy día, ya lo hemos visto también retomando la clase anterior, creer y no creer se convive en este mundo. Se ha dejado de creer y practicar en muchos países que era obligado a hacerlo por imposición. Recordando un poco cuando mencionábamos acerca de las religiones oficiales, ¿se acuerdan? Bueno, pues también se ha producido un descenso en los números globales de ateos respecto a una generación, porque nos dábamos cuenta que en la Unión Soviética, para que tú formaras parte del Partido Comunista, uno de los requisitos era que fueras ateo. Y no solamente ahí, también en China abundaban el número de ateos. Sin embargo, déjenme decirles que esto ha disminuido, porque también hablábamos que se había dado paso a los no religiosos. Pero retomando esto, una de las razones de este último fenómeno, es decir, del desmonte del ateísmo como ideología oficial, lo vamos a encontrar en la antigua Unión Soviética, que también esto permeó o llegó hasta Cuba, y desde China hasta Albania. También veíamos, ¿se acuerdan? En las religiones tradicionales, veíamos cómo en Cuba ya no es que esté vigente o latente el ateísmo por medio del comunismo, sino que retomaron de las religiones étnicas y son cada vez más llamativas, no solamente para ese país, sino para otros de América Latina. El crecimiento del papel de las religiones, déjenme decirles que el proceso de este crecimiento no ha dejado de producir ejemplos notables. Uno de los más interesantes quizá lo ofrezca Albania, el único país del mundo que llevó la acción antirreligiosa. ¿Hasta dónde? Hasta la prohibición de los cultos y la clausura de las mezquitas y los templos. Pero la caída del régimen comunista albanés se siguió de una vuelta a la identificación religiosa, también como signo externo del rechazo al comunismo como sistema. ¿Qué pasa? Que en Albania, siendo un país comunista, se toma la decisión de prohibir los cultos, de clausurar las mezquitas y los templos, mientras estuviera vigente el comunismo. Cuando este cae,
parece como si resurgiera una nueva identificación religiosa, pero con tal fuerza que eso de haber sido un país antirreligioso cambió por completo. Y algo más que quisiera compartirles, queridos hermanos y hermanas, es que esta, digamos, transición o fundación que hubo en Albania acerca de este fenómeno es que, bueno, desenmascaró de una forma definitiva lo que el comunismo les había querido imponer a las personas y les presentó esta nueva oferta religiosa, de tal manera que el resurgimiento de la religión ha sido fundamental o una pieza fundamental para este país, además de la aceptación y de la asunción de la apertura que han tenido, y por supuesto ha sido un modelo importante porque pues ha permitido que ya las personas tengan esta identificación religiosa y que puedan practicarlo de una forma libre con este cambio político que se estuvo generando. Ahí está. Ahora sí, vamos a continuar. Y además quiero compartirles otro caso más, otro ejemplo. Y este caso es el del Tíbet. Ante la política de las autoridades comunistas chinas, consistente en desmontar el modelo tradicional cultural tibetano, en el que la religión era un ingrediente clave de la identidad diferencial, el actual Dalai Lama, quien es su líder religioso, apostó por desarrollar una posición que en líneas generales opta por el modelo de la no violencia, que es parecido al que había planteado Gandhi en la India. Este modelo de la no violencia es un modelo que busca precisamente el mantener la paz. El actual Dalai Lama, además, aparece como una figura cuyo impacto como ejemplo moral es mundial. Hasta, no sé si recuerden, hasta hace unos meses que se vio envuelto en una controversia que, bueno, fue bastante resonada en el mundo. Seguramente ya saben a cuál me refiero, y si no, no se preocupen. Para no ahondar más en ello, ahorita a la hora del receso, si usted no está enterado o enterada, búsquelo ahí en Google y ya va a saber de qué le estoy comentando. Este líder religioso es por la paz. Se ha convertido en un mediador a escala global con una influencia muy por encima del pequeño número de fieles que se asocian al budismo tibetano, aunque no es, digamos, una de las religiones más extensas o conocida por ser una religión con un amplio número de fieles. Este personaje tiene tal influencia que se ha convertido en un mediador de la paz. Esta apuesta de las religiones por ahondar en los territorios de la paz marca una nueva ética de la escucha mutua entre religiones y de la renuncia a la hegemonía. Ya no solamente es una religión,
Ya no nos vamos a alinear, sino que ahora apostamos por el diálogo, por escucharnos, por estar atentos unos a otros. ¿Y cómo es que se ha dado el crecimiento en el papel de las religiones? Déjenme compartirles este dato. Desde el siglo XIX es un hito importante desde el punto de vista de la concreción de la construcción de puentes. ¿Y cómo se inaugura este diálogo interreligioso actual? Bueno, tenemos un antecedente. El Parlamento Mundial de las Religiones de Chicago en 1893. Sí, Parlamento Mundial de las Religiones de Chicago en Chicago de 1893. Me voy a detener porque aquí les voy a dejar una tarea. Y esta tarea va a ser para el break. Si nos vamos a tomar 10 minutitos. La reacción de ver. Nos vamos a tomar unos minutitos, pero quiero que puedan googlearlo acerca de qué trató o los puntos importantes de cómo empezó este diálogo interreligioso. Porque además déjenme decirles que no solamente se quedó ahí, sino que ha permanecido. Si bien tuvo, digamos, un espacio de stand-by, porque en el siglo XX, bueno, se llevaron a cabo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto no quiere decir que el diálogo interreligioso haya desaparecido o que en este caso los parlamentos o las reuniones mundiales de las religiones hayan sido finiquitadas. No, no, sino que hoy las encontramos. ¿Y cuál es la apuesta de estos parlamentos, de estas reuniones? Pues principalmente la paz. Principalmente la paz. Así que si pueden checarlo ahorita en el break para que podamos compartir un poquito acerca de los puntos que vieron en este Parlamento Mundial de las Religiones, va a resultar muy enriquecedor. Porque el diálogo interreligioso es otra de las tendencias de futuro. Marca las reglas del juego en las relaciones entre religiones, aunque quizá presente problemas tales como la falta de eficacia ante retos conflictivos concretos y la debilidad que se evidencia a la hora de expandir la interlocución hacia el territorio. Hay un diálogo interreligioso, podemos compartir, podemos hablar desde el respeto, podemos fraternizar, pero también es una realidad que en este crecimiento del papel de las religiones hay retos conflictivos concretos. Los vamos a ver un poquito más adelante, les voy a compartir algunos. Y además, hay un territorio que a veces resulta un poquito difícil de explorar o de adentrarse, que es ir con aquellos que no creen, con los ateos, pero también con los no religiosos que sí creen, pero no en una institución como tal. Los parlamentos de las religiones del mundo son foros muy sólidos en la reivindicación de la necesidad de la construcción de una ética mundo. No pierdan de vista este concepto, ética mundo, porque también lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase de hoy. Y su impacto en el futuro, dada la importancia del empeño. Las religiones, queridos hermanos y hermanas, siguen y seguirán desempeñando el papel de dadoras de sentido en momentos difíciles o cruciales de la vida. Sí, parte importante de una religión es encontrar el sentido de la vida. Bien, escuchábamos, por ejemplo, cuando nuestra hermana
nuestra hermana Marisa, ¿verdad? Nos compartía acerca de de este movimiento religioso que nos va a presentar en el trabajo final, cómo ellos continúan creyendo en Dios, en la divinidad, no así en Jesús. Pero bueno, es la forma en la que ellos le encuentran sentido a la vida. Así como nosotros también, aún creyendo en Jesús. Otra característica de futuro es el crecimiento de los valores espectaculares de la religión. ¿A qué voy con esto? Fíjense, por ejemplo, la expresión emocional que actúa como una válvula de escape. ¿Cómo es esto? Se los voy a poner en palabras bien sencillas. En el caso de nosotros del cristianismo, ¿cuál es la expresión emocional que se utiliza como una válvula de escape? El ejemplo es en el auge de los movimientos pentecostales, porque no es la misma forma de actuar, digamos, en su diario vivir que el día de reunión, el día en que ellos tienen su servicio. Ahí la forma en que expresan su religiosidad, su fe, es de una forma distinta. Y para ello quiero compartirles un videíto, así que regálenme un minuto de su tiempo. Así son los cultos de los pentecostales. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de asistir a algún culto, a algún servicio, a alguna reunión pentecostal? Si es así, ¿qué les ha parecido? Con permiso. Yo sí fui varias veces cuando estaba joven, más joven pues. Cuando estaba adolescente era como, con mi hermano éramos puro ecumenismo. Entrábamos a una iglesia, entrábamos a otra y entrábamos a otra. Y en la iglesia pentecostal cuando comenzaban a hablar en lenguas nos daba mucho miedo. Entonces salíamos al lado de la puerta 1000, pero sí he tenido esa oportunidad. Muchas gracias, mi hermana Zoraida. Gracias por compartir. Mi hermana Karina. Sí, cuando éramos chicos también mi papá nos llevaba, bueno, siempre compartíamos los cultos con los vecinos que eran pentecostales. Y la verdad que yo como era chica me daba mucho miedo cuando empezaban a orar y empezaban a gritar y empezaban a hacer cosas que por ahí uno como niño es como que le daba miedo estar ahí. Sí, sí, fíjese, gracias hermana Karina por compartir. De pronto nos saca de nuestra zona de confort, ¿verdad? Nos confronta, ¿cierto? Mi hermana Liti, por favor. Bueno, yo también, como dice Zoraida, en mi juventud asistía bastante porque, bueno, mi abuela vivía enfrente de una iglesia pentecostal, pero bueno, te estoy hablando no sé, de más de 40 años atrás, yo era chica. Tal vez no es lo que soy, no sé cómo es hoy día los pentecostales, pero sí, en el momento de la prédica, el pastor, y después cuando se unían a la oración, era mucho desorden, no se entendía nada, no se entendía nada. Gracias, hermana Liti. Pues hermanas Zoraida, Karina y Liti, qué bueno que no me dejaron sola, porque yo también he asistido a reuniones pentecostales. De hecho, les comentaba a mis hijas y a mi esposo que de joven, dijera mi hermana Zoraida, de más joven, porque jóvenes somos, ¿verdad? Si no nos balconeamos solas, sí, o dijéramos acá, nos echamos de cabeza solas.
de repente tenía la costumbre de que había una iglesia cerca de mi iglesia, de mi templo, y ellos se reunían los domingos y por curiosidad entré y dije, bueno, voy a ir. Y empecé en una, era, creo, no era pentecostal. Ahorita creo que era bautista, Pero después encontré otra que estaba relativamente cerca de mi templo y esa sí era pentecostal. Entonces ahí fue la primera vez que me encontré con una forma de alabar distinta a la que estaba acostumbrada en mi iglesia, los aplausos, la danza, el hablar en lenguas. Y como mi hermana Karina, ¿verdad? Uno cuando de repente te encuentras y no, digamos, no es parte de tu eh, em, cultura, en el culto que realizas, no es parte de tu creencia en la iglesia o de tu forma de alabar, te confronta, te asusta, pero recuerden, pues todo lo vemos con una forma desde el respeto, ¿sí? Esta es la forma en la que ellos expresan su alabanza, su adoración, y veíamos que, bueno, esto es parte de lo que se ha dado en estos crecimientos religiosos o las características de las expresiones. ¿Y por qué decimos que es como una válvula de escape? Porque regularmente las personas no hacemos esto en nuestros trabajos, en casa, pero sí se lleva a cabo en las reuniones culticas, en el caso de nuestros hermanos Así son los pentecostales. Y Permiso, sí, permiso, sí, hermana. adelante, hermana Marisa. Quería compartirle, nosotros acá en nuestra congregación tenemos una hermana que viene de Pentecostal, que se casó con un muchacho que es de nuestra iglesia, y ella en varias oportunidades me dijo que nuestras oraciones, es muy frío. Ella nos decía, ahora como que se acostumbró, pero ella sí es muy frío. Yo no siento, yo no estoy acostumbrada, es frío, yo siento frío, decía. Y sí es la forma, la costumbre de hacerlo. Sí, sí, fíjese que también me ha tocado escuchar eso, que de pronto nuestra manera de alabar es me decía una amiga, es que ustedes son muy, sí, se me fue ahorita la palabra, pero también como frío, Estructurados, como que somos muy muy cuadrados. estructurados, eso me decía ella también. Sí, 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 fíjese qué cosas, ¿verdad? Pero sí, también he escuchado esas expresiones. Adelante, mi hermana Karina. Sí, ahora me acuerdo de lo que dijo Marisa. Años anteriores, hace ya unos cuantos años atrás, acá en la iglesia también tuvimos una hermana que no sé de qué religión venía, no sé si era pentecostal o de qué religión, y en la hora de la oración ella gritaba, ella empezaba a orar y empezaba a hacer un sonido, no sé, como que a llorar fuerte y todo así, y nosotros todos nos quedábamos mirando. No sé si la hermana Liti se acuerda de eso, que ella también pertenece a esa misma. eh, o sea, porque iba a la congregación de Loma Verde, donde mi hermana Liti se congrega. Y no, y a mí es como que todos mirando y quedábamos ahí, y bueno, ¿viste? Hasta que por ahí nos acostumbramos a escuchar eso, y bueno, hoy esta hermana no está con nosotros, se fue a otra congregación, a otra denominación, así que bueno, no sé qué es la vida de esa hermana ahora. Qué interesante, ¿verdad? Cuando se presenta una situación así. Y bueno, creo que por lo que escuché, ustedes fueron respetuosos con ella y como decía, bueno, nos acostumbramos, ¿verdad? Hasta el punto en que, bueno, ya después la hermana no continuó con ustedes, sino que se fue a otra denominación. Adelante, mi hermana Liti, gracias por compartir, mi hermana Karina. Claro, no, me quedé pensando en lo que usted nos decía, que los pentecostales tienen una manera de comportarse en su culto y luego afuera no son los mismos.
Y eso es lo que le pasaba a esta hermana, esta señora. Ella era una persona muy tranquila, muy serena, y cuando uno charlaba con ella daba gusto hablar porque ella sabía un montón, respetuosa, era cálida, pero se desubicaba en los momentos de oración. Y es como que tal vez después ella se sentía incómoda. Yo no sé si alguna vez alguien le ha dicho algo, pero ella los momentos de oración mostraba algo la cual ella no era. O sea, es como que salía de ella, tenía otro espíritu aparte en el momento de la oración. No sabemos por qué dejó de asistir, pero la hermana era excelente. Sí, es esta válvula de escape, ¿verdad? Precisamente que compartíamos, que de pronto en el diario vivir uno es distinto, pero la expresión o la forma de expresarse, pues durante los servicios para ellos es distinta. Y recuerden, no lo vemos desde una mirada de juicio, lo vemos con respeto. Mi hermana Zoraida, por favor. Hermana, pues para hacer 2 comentarios. El primero es que nosotros aquí en Colombia, la Iglesia de Dios, canta himnos del himnario solemnes, pero también canta coros, alabanzas con aplausos en la iglesia, en el culto, en el templo normal. Ahora, pues, en cuanto a la oración, personas que llegan de otras iglesias como la Cruzada Cristiana, la Trinitaria, aquí en Colombia hay ese nombre, la Pentecostal, siempre oran con una, como dice la hermana Leti, algo se les sale que no es lo normal. No, no es lo normal para nosotros, pero para ellos sí es lo normal porque se supone que ellos están, o se supone, no, de ellos dicen que tienen en ese momento, tan tomados por el Espíritu Santo y que por eso es que ellos oran así. Dicen que en libertad, que por eso ellos no se cohiben, sino es que se exaltan, hacen, bueno, todas esas cosas que a uno le parecen fuera de lugar, pero para ellos están en el lugar porque están quedado por medio de enseñanzas de la Biblia han cambiado ciertas maneras de postura, pero otros dicen, no, aquí en esta iglesia no hay sentir del Espíritu Santo y no, 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 yo me voy. Pero pues cada uno en su manera. Muchas gracias, mi hermana Zoraida. Y es cierto, de pronto cuando viene alguien de nuestros conocidos, compañeros, amigos, lo invitamos a la iglesia y escucha las oraciones. Ay, es que ustedes no sienten el espíritu porque no tienen ese fervor y tienen una forma muy característica de orar, de comportarse, pero bueno, yo les digo, cuando así me ha pasado, quizá la forma en que nosotros oramos y cantamos y adoramos es distinta a la tuya, pero eso no significa que tengamos o no tengamos el espíritu. Eso ya quien lo determina es el Señor. Nosotros no ponemos una balanza para decir si sí o si no, o pesar, ¿no? Qué tanto puede ser o qué tanto no. Sin embargo, pues sí, en nuestra iglesia no es una característica, aunque déjenme decirles también que hay países de nuestra iglesia donde la forma de expresar la alabanza o la forma de expresarse durante un culto es distinta. No sé si han tenido la oportunidad de ver a nuestros hermanos, por ejemplo, en Haití o en África, como cuando pasan a depositar la ofrenda, ellos van danzando, van bailando, porque es parte de su costumbre, es parte de su cultura, no porque signifique que tengan el espíritu y el resto no. Es parte de lo que influye para que pues se manifiesten de esa manera. A ver, tengo un comentario por aquí en el chat. Sí, sí lo vimos. Ah, perfecto. Entonces, ¿sí han visto los videos del CMI? Bueno, Entonces estamos hablando el mismo idioma. Muy bien. ¿Quién quería No, hablar por ahí? no solo videos, Liti también lo vimos cuando fue el CMI en el 2016, ahí claro, en Argentina que se hizo acá, unos estuvimos. hermanos pasaron a hacer una presentación y ellos danzaban mientras cantaban. Muy lindo. En vivo y en directo lo vimos.
así que no solamente en videos, Y aplaudían y cantaban, bailaban y, bueno, danzaban, no bailaban, sí. sé, y fue muy diferente, sí. Quizá por ahí algunos ya hemos tenido alguna experiencia anterior, pero sé para muchos fue como nuevo, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Y son Iglesia de Dios, séptimo día. Así es, somos Iglesia de Dios. Hombre, me ganaron, hermano, me ganaron. Yo diciendo de los videos, ¿no? Pero si ustedes lo vieron en vivito y a todo color, qué experiencia tan bonita y tan enriquecedora. Bueno, pues con esto nos quedamos en la primera parte de la clase. Vamos a tomar un break de 10 minutitos. Si gustan, ¿verdad? Y pretenden tener algún espacio, a lo mejor en estos 10 minutos para ver esto precisamente que les compartía sobre que puedan adentrarse un poquito más. Permítanme un segundito. Aquí está. Sobre el Parlamento Mundial de las Religiones que se llevó a cabo por primera vez en Chicago en 1893, pues adelante. Si quieren hacerlo, va a ser muy bueno. Tomen por ahí 1 o 2 puntos que quieran compartir y con eso retomamos la clase. ¿Les parece? Nos vemos entonces en 10 minutos. Por si gustan pausar la grabación. Muchas gracias. Ahora lo pausamos, gracias. Gracias.